Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en directo desde Fuerteventura en un curso de milagros intensivo. Hoy es el día 7, correspondiente con el ilusorio 7 de febrero de 2022. Ya sabes que estamos en la lectura y el estudio de un curso de milagros. Estamos aquí en esta intención de sanar juntos con el único propósito de ser útiles. Así comenzamos nuestra oración teniendo en cuenta que en el capítulo 2 Jesús nos dice en el epígrafe 5, la función del obrador de milagros, en el apartado A, principios especiales de los obradores de milagros. Nos vamos a la página 32 en el libro de la segunda edición y en el punto 18 nos dice así: puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y de la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Este futuro ya nos invita a Jesús a ponerlo en presente y nos invita a decir: estás listo en cuanto así lo decidas. Así es que yo decido estar lista y te invito también a que decidas: estoy listo. Estar lista es hacer uso de esa pequeña dosis de buena voluntad que nos dice Jesús: une tu voluntad a Dios y todo es. Pues de esta manera, santos hermanos, comenzamos la lectura del capítulo 7 en la página 128 de la segunda edición. Los regalos del reino. Epígrafe 1, el último paso. Párrafo 1. El poder creador de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo del que participas, y porque participas en él, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creador difiere del suyo solamente en ese punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. No obstante, traen al mundo a sus propios hijos y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieron. Aquí nos muestra Jesús una imagen humana de Dios como Padre, ¿no? En ese reflejo del amor en la tierra como un Padre, en ese amor paternalista de que cuida de nosotros. Por eso hace la analogía. El Padre es el procreador del Hijo, pero no es el Hijo el procreador del Padre, nunca es en ambas direcciones. Sin embargo, la relación existe. La relación existe porque entre Dios y nosotros sí que Él nos creó a nosotros, por eso somos sus creaciones y podemos crear conjuntamente con Él. Las creaciones de Dios son a nivel de la mente, donde todo es real, donde solo es real todo, donde todo el amor es real. Párrafo 2. Si tú
hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creador. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creador. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, pero no de acrecentar a su creador. Reivindica ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que posees ese poder, aprendes a recordar lo que eres. Amén. Ayer se nos decía en el capítulo 6, se nos daban las lecciones del amor. La primera decía que para poder tener, da todo a todos. Dios puede darlo todo a todos porque Dios es quien único tiene. En ese tiene ponemos quien único es. La segunda lección del amor es: para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Y la última lección: mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Por lo tanto, si nos mantenemos siempre alerta en el pensamiento de Dios, podemos experimentar que somos sus creaciones y a la vez podemos experimentar las nuestras, porque Él creó la filiación y yo la expando, me dice Jesús. Él creó la filiación y tú la expandes, porque mis obras son como las suyas. Párrafo 3. A tus creaciones les corresponde estar en ti mismo del modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Eres parte de Él tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amor. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Al ser ilimitado, no puede dejar de extenderse. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. Aquí vemos cómo Jesús nos está igualando a Dios, porque Jesús nos dijo: sed del mismo sentir y eres igual que yo, nos dice Jesús. Si Él se proclama como el Santo Hijo de Dios y dice: mi reino no es de este mundo, nosotros nos hemos de proclamar igual, porque Dios, al crearnos, ha extendido sus creaciones en nosotros. Así es que si Dios crea lo eterno, nosotros somos lo eterno, nosotros somos la misma eternidad que Dios creó, porque somos en Dios. Párrafo 4. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da, y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos, por consiguiente. Tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Fijémonos que este capítulo 7 se llama Los regalos del reino. ¿Cuáles son los regalos del reino? Los regalos del reino es que somos el reino. Es
tomar conciencia de que somos creaciones de Dios y Dios nos creó como Él mismo. Por eso tener y ser el reino conlleva el aceptar. Primero aceptar que tengo el reino y luego ya saber que soy el reino, que soy implícitamente el reino, que me puedo extender tal como Dios se extiende porque soy su criatura, soy su creación. Por eso yo soy los regalos del reino. Se nos dice, tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Por eso se nos invita a dar. Por eso se nos invita a que el primer paso es dar tal como has recibido. Dios nos ha dado por extensión amorosa en su pensamiento. Mas el ego no sabe dar así. El ego no cree en esa dación eterna, en esa dación completa de llenura, pues regatea y simplemente quiere hacer tratos o hacer trueques en el que siempre alguien va a perder. Párrafo 5. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces, y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú, que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. Fíjate cómo nos dice aquí que la dicha y la eternidad son inseparables. Por eso no podemos separarnos de la dicha y de la eternidad. Sin embargo, cuando estamos en el mundo ilusorio, el placer que creemos que podemos conseguir en el mundo ilusorio es caduco, tiene tiempo, tiene principio y final, y en ese final siempre nos lleva al sufrimiento, porque el ego nos hace pagar por esa dicha ilusoria. Solo la dicha en Dios es la que es eterna. La del ego tiene un coste y es el dolor, el sufrimiento y la separación. Atendamos esto. Dios se extiende hacia afuera más allá de todo límite y más allá del tiempo, y tú, que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. Lo que hace el Padre hace el Hijo. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Eso es lo que nos hace tener la marca de Dios, como nos dice Jesús en otro de los capítulos anteriores. La marca de Dios es que eres inmutable, que eres eterno, que eres amoroso. La marca de Dios es que somos co-creadores con Él y que podemos y nos mantenemos en la dicha eternamente. Párrafo 6. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres, y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Fíjate cómo en distintos puntos del libro de Un Curso de Milagros nos dice Jesús lo mismo varias veces. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. En el capítulo anterior, en el apartado C del epígrafe 5, las elecciones del Espíritu Santo, el epígrafe C, en el mantente alerta solo en favor de ese reino, Jesús nos dice en el apartado 5 al final, en la oración 7,
Dios será de todos modos el que dará el paso final por ti. Cuando llegues al tercer paso, el Espíritu Santo ya te habrá preparado para Dios, para eso. Te está preparando para la conversión de tener a ser, en virtud de la naturaleza misma, de los pasos que tienes que dar con Él. Así es que Dios da el último paso y Jesús nos lo recuerda en cada una de las lecciones. Aquí está. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. Por eso nos dice Jesús que el Espíritu Santo es el traductor. Él va aclarando las ideas en nuestra mente recta para que podamos permanecer en esa mente real, recta, con su guía. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Toda esta idea es para aceptar que estamos listos. Jesús nos dice, estate alerta en favor de Dios y de su reino, para que cuando Él quiera dar el último paso, nos encuentre listos de obstáculos en la mente que nos impiden atender al amor, que nos impiden atender a lo que somos realmente. Párrafo 7. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal, porque solo sus co-creaciones, sus co-creadores, es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le atañe a él ni a lo que creó. Por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su estado de ser es por siempre inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartida. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? Por eso hemos de recordar el amor de Dios. Por eso hemos de recordarnos en el amor de Dios. Solo se nos pide recordar quiénes somos, recordarnos en el amor de Dios y en su eternidad. Por eso se nos explica en el capítulo 7 los regalos del reino. Los regalos del reino es recordarnos ya que estamos listos, traer a nuestra memoria el amor. Por eso se nos dice que si miramos al pasado, retornamos al recuerdo del amor en esas situaciones ilusorias en las que el amor sí que fue real. Ahí sí que se mantiene lo real porque solo el amor puede crear realmente y expandirse. Por eso estamos estudiando el último paso. Así vamos a el epígrafe 2, la ley del reino. Párrafo 1. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios.
y por razón de los elementos que ambos tienen en común, puede transferirse fácilmente a este. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formara parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino quedaría velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Aquí nos dice Jesús que podemos acompañar a un hermano en su luz, aunque él se crea enfermo. Por encima de todo, queremos verlo en el Cristo. Y la única posición que nos permite ver a nuestro hermano en el Cristo es vernos a nosotros mismos desde el Cristo. Saber al Cristo en nosotros y en esa visión crística poder ver a todo lo que está a nuestro alrededor en ese Cristo en Dios. Así es como el reino no se divide, así es como el reino completa su llenura. Como le falte uno solo de sus hijos, el reino está incompleto. Y nosotros podemos colaborar en esa empresa de colaboración de la que nos habla Jesús para que toda la filiación retorne al reino. Párrafo 2. Jurar es por consiguiente corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto os sitúa a ambos dentro del reino y reinstaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación, porque unifica el aumentar e integrar al extender. Es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integra al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. Fíjate que ese es el poder de la mente de la que nos habla Jesús. El poder de la mente es que tiene el poder de crear. Más si elegimos al guía del Espíritu Santo, ese es el poder co-creador que compartimos desde Dios. Si elegimos la guía del ego, solo vamos a poder proyectar, porque solamente vamos a poder dividirnos una y otra vez en esa idea de que hemos podido estar separados. En esa creencia falsa nos dividimos y la fuerza de la mente, el poder de la mente sigue siendo la misma, pero mal encaminado. Lleva simplemente al sufrimiento, simplemente, que no es nada, que no es nada, el dolor y el sufrimiento y el miedo. Sin embargo, en Jesús, en el Espíritu Santo, el poder de la mente es íntegra, sigue siendo íntegra en favor del amor, y ahí nos extendemos cual un solo ser unido al Creador. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo, porque los pensamientos que dicha ley gobiernan aquí son muy diferentes de los pensamientos del reino de Dios. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantenerse el orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, en el que parece posible obtener resultados diametralmente opuestos porque puedes responder a dos voces que se oponen entre sí. Si estoy en este mundo obedeciendo las leyes de este mundo, estoy fuera del Espíritu Santo, estoy fuera de mi mente recta, porque este mundo es ilusorio y mi mente recta se mantiene en unión con su Creador. Si estoy respondiendo a las leyes de este mundo, estoy respondiendo a la ilusión. Ahora se me invita a que desde el guía del Espíritu Santo pueda estar en este mundo
en santidad, obedeciendo las leyes de Dios. La ley que prevalece, párrafo 2, la ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él a la premisa crees en lo que proyectas. Estamos en el párrafo 3. Esa es la manera en que enseña, porque fuera del reino es esencial aprender. Dicha manera de enseñar implica que aprenderás lo que eres de lo que has proyectado sobre los demás y de lo que, por lo tanto, crees que ellos son. En el reino ni se enseña ni se aprende, porque en él no hay creencias, tan solo hay certeza. Dios y su Hijo, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley y al crear mediante ella y sus hijos... vamos a leer esto de nuevo. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada porque es la ley de la creación. La ley de la creación no se adapta a nada porque es en sí misma. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella. Y sus hijos, que crean de la misma manera que él, la acatan de buen grado, sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como de ella dependió su propia creación. Esto es en el reino, más en el mundo ilusorio, las leyes se van amoldando a las situaciones y no siempre pareciera que salimos ganando al cumplir las leyes. Nos sentimos muchísimas veces injustamente tratadas, aparentemente en este mundo ilusorio. Por eso es que, de la misma manera que en el reino no se nos enseña a aprender, porque no hay nada que aprender ni de quién aprender, porque ya somos el Santo Hijo de Dios. En el mundo ilusorio tenemos que aprender. Tenemos que aprender si somos hombre o mujer, qué características tenemos como mujer, qué características no tenemos como mujer en función del hombre, si somos adultos, adolescentes, niños, y tenemos que ir aprendiendo y aprendiendo el comportamiento en función de lo que creemos ser y en función de dónde creemos que estamos desenvolviéndonos. Según el país donde estemos desenvolviéndonos, ilusoriamente, tenemos que responder a las leyes de una manera o de la otra, porque las leyes en cada país han sido fabricadas a imagen del ego, variable, cambiable, impreciso, inestable, sufrientes, dolientes y que menosprecian realmente lo que el ego ha creado en sí mismo. Párrafo 4. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse. En efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. No obstante, un buen traductor, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma de modo que la traducción conserve el significado original. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden. Tú no podrías hacer eso por tu cuenta, porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado y por lo tanto altera el significado para conservar la forma. Si nos fijamos a nivel práctico en el mundo ilusorio, cuando hacemos alguna corrección con respecto a algo, siempre vendrá alguien que hará su propia interpretación y nos va a llevar a que creamos que estamos equivocados, porque en el mundo ilusorio no hay certeza, son vaivenes y es inestabilidad. Sin embargo, en el reino es simple y es fácil, porque el reino nos muestra el amor. El amor es la verdad y la verdad es simple y lo podemos experimentar, lo podemos comprobar. Cuando nos movemos en este mundo ilusorio con amor, los problemas desaparecen, porque desaparece el problema principal, que es la creencia en la idea de la separación.
si retorno al amor, ese problema desaparece, porque he puesto la única solución posible, recordar que no es posible la separación, que esa idea no es creíble. Así pues, no tenemos nada que aprender en este mundo ilusorio, porque tendríamos que aprenderlo todo y eso es imposible, porque si nos fijamos cada vez salen más y más ideas, más y más conceptos, más y más estudios. En el mundo, en el reino de Dios, todo es tal cual como Dios lo creó, en la primera intención de Dios, en el primer pensamiento de Dios ya todo fue. Así es que el traductor, como llamamos al Espíritu Santo, solamente nos da una traducción. Eres el Santo Hijo de Dios, eres el amor mismo. Y eso se lo dice a cada uno de los aspectos de la mente ilusoria para retornar, para que recordemos. Párrafo 5. El propósito del Espíritu Santo al traducir es exactamente el opuesto. Traduce únicamente para conservar en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas, subrayando siempre que esas diferencias no importan. El significado de su mensaje es siempre el mismo. Lo único que importa es el significado. La ley de Dios que rige a lo creativo no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es verdad. Esta es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto, pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. Cuando nos desheredamos, creímos que Dios nos había echado del reino, porque en lugar de atender nuestra responsabilidad, lo que hicimos fue culpar a Dios. Y al culpar a Dios empezamos a sentirnos culpables nosotros, y doloridos y sufrientes. Ahora tenemos que aprender de nuevo el recuerdo del amor de Dios, el recuerdo de quién somos, el recuerdo del reino. Por eso nos convertimos en alumnos, porque hemos salido del ámbito de lo eterno, del ámbito de lo divino, porque creímos que pudimos salir del ámbito de lo eterno. Todo es una creencia, y es una creencia falsa. Párrafo 6. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, mas lo que se aprende debe ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección en cómo recordar. Porque lo que aprendimos está en nosotros. La presencia de Dios en nosotros es imborrable. Tenemos que volver a ese recuerdo y el Espíritu Santo nos enseña a recordar. Nos enseña a recordar la verdad. Dije anteriormente, nos dice Jesús, que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que tu recordar sea más consistente. Olvidar para poder recordar mejor. No entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Por lo tanto, tienes que olvidar o renunciar a una para poder entender la otra. Esta es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. Ahí nos mantenemos en el amor de Dios, en la consistencia del amor de Dios, en la realidad del amor de Dios, que es lo único consistente. En el mundo ilusorio del ego no hay nada consistente. Si nos remitimos a algunos ejemplos de este mundo ilusorio, a mí me viene la idea de que el pescado, por ejemplo, cuando en algún momento nos dicen el pescado azul es bueno para la salud, y
Y al tiempo sale aparentemente otro descubrimiento que nos dice: el pescado no es saludable para la salud. El pescado blanco es mejor que el azul, o el pescado azul es mejor que el pescado blanco, o el pescado rojo. Así como que la carne de ternera es mejor que la de cerdo, o la de cabra es mejor que. Siempre hay grados de dificultad en el mundo ilusorio y jamás van a ser contemplados como que realmente queda como uno solo. Así es lo que hay que hacer, ¿no? Hay tantas maneras de hacerlo como aspectos de la mente, y todos queremos tener razón, porque todos queremos tener ese especialismo de decir: yo sí sé. Jesús nos invita a ser humildes y a ir ante el Espíritu Santo y decir: no sé, porque aparentemente lo he olvidado, ayúdame a recordarlo, porque he querido olvidarlo al creer que podía obrar por mi cuenta. Párrafo 7. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y, por lo tanto, le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Este significado procede de Dios y es Dios. Puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes tal como tu Creador lo hiciera. Esto no tiene que ser traducido porque se entiende perfectamente que si necesitas extensión, porque significa extensión. Repito. Esto no tiene que ser traducido porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión porque significa extensión. La comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios, le pertenece a Él y es, por lo tanto, como Él. Esta es su realidad y no hay nada que pueda afectarlo. Aquí no hay confusión posible. En el reino no hay confusión posible, porque como quiera que lo miremos, la creación siempre pertenece al ámbito de la verdad, de lo verdadero, de Dios. Por eso no tenemos que preocuparnos de si vamos a entender o no al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el traductor perfecto, porque se está comunicando perfectamente y directamente con lo que significa la extensión. Nos está diciendo que podemos extendernos en el amor de Dios y por eso nos pide que nos extendamos. Esas son las leyes del reino. Eres amor y solamente amor. Enseña amor, pues eso es lo que eres. Es fácil, ¿verdad? No hay más vuelta y eso se traduce siempre de la misma manera. Da amor, pues eso es lo que eres. Enseña paz, si eso es lo que quieres aprender, porque la paz se aprende enseñándola. Así llegamos al epígrafe 3, que nos dice la realidad del reino. Estamos en el capítulo 7, los regalos del reino. Hemos leído el epígrafe 1, el último paso, el epígrafe 2, la ley del reino, y vamos a continuar con el epígrafe 3, la realidad del reino. Párrafo 1. El Espíritu Santo enseña una sola lección y la aplica a todo el mundo y en toda circunstancia. Dado que está libre de conflictos, aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados. Al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Su aplicación no importa, es siempre máxima. Tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero te permite usarlo en todo momento y de cualquier manera.
Cuando dije, estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Jesús ya nos dijo y nos sigue diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús nos dice que está en nosotros y que nosotros somos igual que Él. Por lo tanto, hemos de reconocer en nosotros lo que dice Jesús. Somos el camino, la verdad y la vida. Somos el amor mismo. Aceptarlo solamente es tener el propósito de la buena voluntad que nos invita a Jesús de unir nuestra voluntad a la de Dios, a la suya misma. Tú no creaste ese poder, como tampoco lo creé yo. Fue creado para ser compartido y por lo tanto no tiene ningún sentido percibirlo como si fuera el patrimonio de uno solo a expensas de los demás. Tal percepción lo desproveería del significado al eliminar o pasar por alto su único y verdadero propósito. El verdadero propósito es compartirlo, porque es patrimonio de todos. No podemos quedárnoslo como patrimonio propio. No tenemos nada que sea propio en el ámbito de lo divino, porque no lo necesitamos. No necesitamos tener algo propio, porque nuestro es el reino. Somos el reino. ¿Qué vamos a querer desear quedarnos para nosotros? Mientras el ego quiere que este libro sea mío, que este portátil sea mío, que este dispositivo sea mío, que este lápiz es mío, así me separo de ti, porque es mío y es tuyo. Nos invita el Espíritu Santo a empezar a obrar, a hablar con corrección, con un vocabulario que nos invita a la unión. Entonces, es posible que podamos empezar a hablar sin el pronombre posesivo de mío o tuyo, sino el lápiz o nuestro lápiz, en el que el lápiz es de aquel que lo necesita. Por eso, si estoy aquí únicamente para ser útil, el lápiz, como condición del reino que también acepto que sea, en mi totalidad, está también aquí para ser útil. ¿Quién necesita un lápiz? Aquí está. ¿Quién necesita la goma? Aquí está. ¿Quién me necesita? Aquí estoy. ¿A quién necesito? Ahí está. Todo está en mí porque todo se extiende desde mí, porque soy el reino de Dios, si así lo decido. Y lo decido. Ya lo creo que sí lo decido. Jesús nos dice, estate listo. Ahí vamos, estamos listos. Párrafo 2. El significado de Dios espera en el reino porque allí es donde Él lo ubicó. No espera en el tiempo. Simplemente descansa en el reino porque allí es donde le corresponde estar al igual que a ti. ¿Cómo puedes percibirte a ti mismo como algo aparte del significado de Dios cuando tú mismo eres el significado de Dios? Solo experimentándote a ti mismo como irreal podrías verte como separado de tu significado. Por esto es por lo que el ego es demente, te enseña que no eres lo que eres. Eso es tan contradictorio que es claramente imposible. Es por lo tanto una lección que no puedes aprender realmente y que por consiguiente no puedes realmente enseñar. Mas siempre estás enseñando. Tienes entonces que estar enseñando otra cosa, a pesar de que el ego no sabe lo que es. El ego, pues, está siendo deshecho continuamente y sospecha tus motivos. Tu mente no puede estar unificada cuando le es fiel al ego, porque tu mente no le pertenece a él. Sin embargo, lo que para el ego es traición, entre comillas, para la paz es lealtad. El enemigo del ego es, por lo tanto, tu amigo.
porque el ego se siente traicionado al saber que si nos ubicamos en la mente recta, desaparece, porque estamos en la verdad, estamos en Dios y en su reino. Y el significado del reino es que simplemente está allí donde nuestro pensamiento amoroso tiene que estar, en el todo infinito de la filiación, en el todo infinito de la creación de Dios en su llenura. Ahí no hay partes, no hay una parte que pueda ser mente errada y una parte que pueda ser mente recta. Por eso la llama Jesús la mente una. Ahí es donde tenemos que acceder. Y como no lo podemos hacer por nuestra cuenta, se nos dice que Dios mismo dará el último paso. Por eso hay que estar listos a las puertas del cielo, obrando milagros para cuando Dios quiera dar el último paso, cuando estemos listos. Así que, obradores de milagros, obremos milagros, preguntemos cada instante al Espíritu Santo, a Jesús, ¿qué milagro quieres que obre? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga y a quién? Eso es lo que nos recuerda Jesús, que tengamos siempre en nuestra mente. Estoy aquí únicamente para ser útil. Párrafo 3. Dije anteriormente que el amigo del ego no forma parte de ti, porque el ego se percibe a sí mismo en estado de guerra y por ende en necesidad de aliados. Tú, que no estás en guerra, debes ir en busca de hermanos y reconocer en todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz. Fíjate la idea que cuando nos percibimos por un santo hermano en igualdad, descansamos en paz. No hay ninguna ansiedad de querer ser mejor o de quererle enseñar. Somos iguales. Somos iguales en el reino de Dios porque somos un solo ser unido a su creación. ¿Qué puede enseñarme un hermano? ¿Qué puedo yo enseñarle a un hermano? Solamente la unión. Solamente es en el ámbito del ego donde puedo aceptar que un hermano me corrija y que me diga, elige de nuevo, hermano santo. Hay otra manera de ver esto. Ahí sí. Sin embargo, si perciben a cualquiera de sus hermanos, repito por aquí, puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Sin embargo, si perciben a cualquiera de sus hermanos de cualquier otra forma que no sea con perfecta igualdad, significa que la idea de competencia se ha adentrado en sus mentes. No subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esa idea, ya que todos tus conflictos proceden de ella. Dicha idea es la creencia de que es posible tener intereses conflictivos y significa, por lo tanto, que has aceptado que lo imposible es verdad. No es lo mismo que decir que te percibes a ti mismo como si fueras irreal. Claro, es que es así. Cuando me percibo diferente a ti o cuando te percibo diferente a mí, es imposible que lleguemos a ningún acuerdo, porque pareciera que hay niveles de perfección. Si hay niveles de perfección es que hay niveles de imperfección. Eso no ocurre en la mente de Dios. Dios nos hizo perfectos, porque Dios es la perfección y fuimos creados a su imagen. Somos la perfección. Entonces, desde que nos creamos diferentes a nuestros hermanos, ya estamos ahí en la batalla de que somos diferentes y de que tenemos que hacer algo para ser iguales. Y Jesús nos dice, no tienes que hacer nada, solo recordarte en la igualdad y en la perfección. Por eso, si nos percibimos como diferentes, tenemos ideas diferentes y creemos tener conflictos.
pero no tenemos conflictos. Eso es imposible. Párrafo 4. Estar en el reino quiere decir que pones toda tu atención en él. Mientras sigues creyendo que puedas estar prestando atención a lo que no es cierto, estarás aceptando elegir el conflicto. Mas, ¿es eso realmente una elección? Parece serlo, pero las apariencias y la realidad no pueden ser lo mismo. Tú, que eres el reino, no tienes nada que ver con las apariencias. La realidad es tuya porque tú eres la realidad. De esta manera es como, en última instancia, tener y ser se reconcilian en tu mente, no en el reino. El altar que se encuentra allí es la única realidad. El altar es perfectamente inequívoco en el pensamiento porque es un reflejo del pensamiento perfecto, con mayúscula, porque es Dios, es el pensamiento divino. Tu mente recta ve únicamente hermanos, porque ve únicamente en su propia luz. Fíjate cómo nos dice Jesús que si estamos eligiendo aceptar el conflicto, es una elección que nos lleva directamente a más conflicto. Y estamos creyendo en las apariencias, donde todo son límites, donde todo es mejorable. Así vemos diferentes aspectos de la mente que pueden sufrir, que pueden tener más que yo o menos que yo. Y ahí hay una comparación continua y una necesidad continua de competir. El sufrimiento y el dolor están ahí permanentemente. Sin embargo, nos dice Jesús, tú eres el reino. No tienes que ver nada con las apariencias. Esta es la apariencia del ego personificado aparentemente. Es una ilusión, mas esta ilusión puesta al servicio del Espíritu Santo es un recurso de aprendizaje que va a utilizar allí donde verdaderamente puedo ser útil. Nos dice, la realidad es tuya porque tú eres la realidad. De esta manera es como en última instancia tener y ser se reconcilian en la mente, porque en mi mente yo quiero tener el reino aparentemente, mas cuando se reconcilian el ser con el tener, yo soy el reino, acepto que soy el reino, no tengo que tenerlo, no tengo que obtenerlo ni retenerlo, sino yo soy el reino y me expando en perfecta comunicación divina. Me expando libremente, eternamente, continuamente, consistentemente, verdaderamente. Y todo termina en mente porque ahí ya estamos en la mente una, cuando Dios dé su último paso. Cuando Dios dé el último paso en nosotros. Así es que estemos listos, estemos atentos a Dios y a su reino. Párrafo 5. Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz, porque su luz es lo que tu mente es. Yo soy la luz de Dios. Yo soy la mente de Dios. Esto está más allá de cualquier duda y cuando lo pones en duda se te da una respuesta. La respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el hecho de que poner en duda la realidad no tiene sentido. De ahí que el Espíritu Santo nunca ponga nada en duda. Si tenemos la realidad eterna, verdadera, simple, amorosa, no surge ninguna pregunta, porque yo soy el reino. ¿Qué podía preguntar? ¿Qué podría preguntar? Las preguntas son del ámbito del ego. Y el ámbito me pregunta quién eres, qué haces, a qué te dedicas, cuántos años tienes, de dónde vienes, a dónde vas. Pero en la certeza de estar en el reino, de ser el reino, no hay preguntas posibles, porque la respuesta está manifestada. Yo soy la respuesta. El Espíritu Santo es la respuesta en mí. De ahí que el Espíritu Santo nunca ponga nada en duda. Su única función es eliminar lo cuestionable y por ende conducir a la certeza.
Los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no tienen dudas. No cuestionan nada porque en sus mentes no entra nada que sea cuestionable. Esto los mantiene en un estado de perfecta serenidad, ya que al saber lo que son, eso es lo que comparten. Por eso es por lo que decidimos ponernos al servicio, porque estoy aquí únicamente para ser útil. Sé que voy a ser guiado con certeza por el Espíritu Santo. Entonces nos dice, solo cuando aceptes que estés donde estés, ese es el lugar en el que te corresponde estar, la paz inunda tu corazón. Solo con que no cuestiones si podrías estar en un sitio mejor, con alguien mejor, ahí se elimina toda la reticencia, toda la desconfianza de ¿será este el sitio que Dios quiere que ocupe? Y el Espíritu Santo nos dice, si te has dejado guiar por mí, ese es el sitio perfecto. Estás en el sitio perfecto, en el momento perfecto, haciendo lo perfecto, lo que Dios quiere que haga desde la guía del Espíritu Santo. Entonces veré lo que Dios quiere que vea. Desde la visión del Cristo, todo lo que vea será la mirada crística, la observación crística, el sonido crístico. Y en todo lo que oiga, escucharé la voz de Dios. ¿Quiero eso? Sí, quiero eso. ¿Quiero seguir cuestionándome si aquí donde estoy es donde debería estar? Entonces nos colocamos directamente en el ámbito del ego, en el pensamiento ilusorio de que puedo estar separado de un pensamiento de Dios, de que soy un pensamiento separado de Dios. Y eso me lleva al problema original, y es, ¿pude alguna vez separarme de Dios? No, no pude. Respuesta, no, no pude. ¿Quién soy? La luz. ¿Qué soy? El Santo Hijo de Dios mismo. Así es que la calma inunda mi corazón. La tranquilidad se establece en mí de manera continua y constante, y no caduca. Bien, llegamos así al epígrafe 4, que nos dice la curación como reconocimiento de la verdad. Estamos leyendo el capítulo 7, los regalos del reino. Veamos qué hora es, y aquí vamos a hacer una avanzadita más hasta el epígrafe 5, y luego nos queda el epígrafe 6 de la vigilancia a la paz, y el epígrafe 7 la totalidad del reino, el epígrafe 8 la creencia increíble, el 9 la extensión del reino, y el 10 la confusión entre dicha y dolor, el 11 el estado de gracia, y completamos así el capítulo 7. Así es que vamos a avanzar, vamos a seguir estudiando el epígrafe 4, la curación como reconocimiento de la verdad. En el capítulo 7, los regalos del reino. La curación como reconocimiento de la verdad es un regalo del reino, el regalo del reino. Vamos a ver cómo nos lo explica Jesús. Párrafo 1. La verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como lo estipulan sus leyes. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios, y la certeza de las leyes de Dios. Vamos a darle a esto una entonación, aparentemente que pueda entenderse. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios y la certeza de las leyes de Dios. La curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios porque procede de su voz y de sus leyes.
las leyes de Dios es que somos sanos, santos e íntegros. Y Dios no espera que nosotros no seamos sanos, santos e íntegros. Por eso es por lo que sus leyes proceden de su propia voz, de su propia extensión de amor. Es el resultado de estas en un estado mental que no conoce a Dios. Ese estado, Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios porque procede de su voz y de sus leyes. Es el resultado de estas en un estado mental que no conoce a Dios. Este estado le es desconocido a Él, por lo tanto no existe, pero aquellos que duermen no son conscientes, y puesto que no son conscientes, no saben nada. Las leyes de Dios están ahí estipuladas y aunque durmamos, siguen estando ahí, siguen procediendo del estado inmutable de quien Dios es. Y por eso la verdad solo necesita ser reconocida, ser recordada. No hace falta que se establezca de nuevo. No hemos de pedirle a Dios que de nuevo establezca la verdad y que de nuevo establezca sus leyes. Dios no sabe que nosotros no estamos cumpliendo sus leyes. Somos nosotros los que creemos que hemos podido estar sin la certeza de Dios, sin cumplir sus leyes, sin escuchar su voz. Por eso somos nosotros los que tenemos que restaurar nuestra memoria en Dios, no Dios en nosotros. Párrafo 2. El Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Es un paso intermedio encaminado al conocimiento de que tú estás en Dios porque formas parte de Él. Los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden extrañar grados de dificultad porque todas las partes de la creación son de un mismo orden. Esta es la voluntad de Dios y la tuya. Aquí nos hace referencia de nuevo Jesús a la idea que tenemos del orden de dificultad de los milagros. No hay orden de dificultad en los milagros, porque no hay problemas que sean mayores unos que otros, porque no hay soluciones que sean mejores unas que otras. Hay un único problema ilusorio y es el olvido, que queremos que permanezca en nuestras mentes. Y para ese problema hay una única solución. Recuerda el amor que eres. Me olvidé. Elige de nuevo. Problema, me olvidé. Solución, recuerda. Problema, no sé qué hacer. Aquíétate. Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Fácil, ¿no? Fácil. Sin embargo, desde el ámbito del ego, no sé qué hacer. Estudia. Ya estudié una carrera, pero no sé qué hacer. Estúdiate otra. Pero es que no sé qué hacer, pues no te sirvieron las carreras que aprendiste. Dedícate a otra cosa. ¿Pero a qué me dedico? ¿Qué hago en la vida? ¿Dónde voy? Y esa es la perdición que tenemos creyéndonos en el ámbito del ego, creyéndonos separados. Y así está poblado el mundo de mentes sufrientes, dolientes y envenenadas. Porque no sabemos en el ámbito del ego quién soy, qué soy. Menos mal que las leyes de Dios, que así lo estipulan, y el Espíritu Santo nos recuerdan la verdad. Cuando curas, estás recordando las leyes de Dios y olvidándote de las leyes del ego. Dije anteriormente que olvidar es simplemente una forma de recordar mejor. Por eso también nos habla de desaprender, de olvidar lo que el ego nos ha enseñado, lo que hemos podido aprender en el ámbito del ego, para recordar. Olvidar, por lo tanto, cuando se percibe correctamente, no es lo opuesto de recordar. Si se percibe incorrectamente, da lugar a una percepción que está en conflicto con alguna otra cosa, como ocurre con toda percepción incorrecta. Mas si se percibe correctamente, puede usarse como un medio para escapar del conflicto, como ocurre
con toda percepción correcta. Podemos percibir correctamente olvidando las leyes del ego, recordando las leyes de Dios. El ego no quiere, párrafo 3, el ego no quiere enseñarle a nadie lo que éste ya ha aprendido, pues eso sería contrario a su propósito. Por lo tanto, no aprendería nada en absoluto. El Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. Lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. Lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo tiene un objetivo unificado para tus esfuerzos. Si se aplican diferentes facultades en un solo objetivo durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las facultades en sí se unifican. Esto se debe a que Espíritu Santo. Esto se debe a que se canalizan en una sola dirección o de la misma manera. En última instancia, pues, todas contribuyen a un mismo resultado y en virtud de ello se pone de relieve lo que tienen en común en vez de sus diferencias. Por eso se nos invita a estar alerta en favor del reino de Dios. Por eso se nos invita a enfocarnos en el amor que somos, porque nos dice que contribuyen al mismo resultado si nuestro entendimiento, si nuestro aprendizaje queremos que tenga resultados, hemos de enfocarnos en una sola dirección. Y esa es la dirección a la que el Espíritu Santo nos invita. Una sola idea. Solo el amor de Dios es real. Una sola idea. Solo el amor de Dios es real. Solo la verdad es verdad. Solo el amor es amor. Fácil, ¿no? Párrafo 4. Todas las capacidades deben entregárseles por consiguiente al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas debidamente. Las usa exclusivamente para curar, porque solo te conoce en tu plenitud. Al curar aprendes lo que es la plenitud, y al aprender lo que es la plenitud, aprendes a recordar a Dios. Te has olvidado de Él, pero el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. Por eso el Espíritu Santo recicla, lo llamamos el reciclador, el reconductor, porque todo lo que aparentemente ha operado en el mundo del ego para dividirlo, ahora el Espíritu Santo nos dice, entrégamelo, que yo le voy a dar una nueva mirada, un nuevo uso, el uso para recordar a Dios en nosotros y para recordarnos a nosotros en Dios. De ahí que las capacidades ahora el Espíritu Santo las va a utilizar en favor de Dios y de su reino, cuando antes el ego las utilizaba para separarnos y para fomentar el desnivel entre nosotros. Hay diferentes niveles en el aprendizaje del mundo, en las situaciones del mundo en el que siempre hay alguien que gana y hay alguien que pierde, porque siempre yo soy mejor que tú o tú eres peor que yo. Más en el ámbito de lo divino no ocurre eso, porque hay una sola idea, un solo ser unido a la creación, perfecto, sano e íntegro. El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo, y debido a ello sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarse en modo alguno ni desde ningún punto de vista. El ego siempre trata de dividir y de separar. Ese es el objetivo unificado del ego. Divide y separa, divide y vence. El Espíritu Santo, el objetivo del Espíritu Santo es unificar y curar. A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación.
Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias, al ser la única manera de percibir a la filiación como una sola identidad, como una sola entidad, también como una sola identidad. Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tienen lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios, pues se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todos nosotros. Ese es el recuerdo infalible a que el Espíritu Santo nos dirige con sus enseñanzas. Y sus enseñanzas nos enseñan unidad, nos enseñan igualdad, nos enseñan la filiación, nos enseña a percibir en la igualdad de la filiación. Soy uno con todos y cada uno de los aspectos de la creación. Así, en las primeras lecciones, fíjate que Jesús nos dice: Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Así es, no sé cuál es el propósito de nada. Estoy decidido a ver. No veo cosas neutras. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Nos va dando pautas Jesús en las primeras lecciones para situarnos en ese estado de vigilancia para que podamos ir recordando a Dios. A ver, Dios mismo párrafo 3. Estamos en el epígrafe 4, la curación como reconocimiento de la verdad. Estamos en el párrafo 6. Gracias. Estamos en el párrafo 6. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. El ego cree que puedes hacerlo, que puede hacerlo y que puede ofrecerte su propia voluntad, entre comillas, como regalo. Mas esa voluntad no te interesa. No es un regalo, no es nada en absoluto. Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. Cuando no lo usas, te olvidas de que lo tienes. Al no recordarlo, no sabes lo que eres. Curar, por consiguiente, es una manera de abordar el conocimiento, con mayúscula, pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad. Sin este reconocimiento, haces que no signifiquen nada para ti. Aún así, sus leyes siguen teniendo sentido, ya que encierran todo el sentido que existe, el cual está contenida en ellas. Nos vamos al capítulo 2, donde Dios nos habla. A ver si lo encuentro. No estoy segura si es en el capítulo 2 o en el 3, donde Dios nos habla de la universalidad de sus leyes, que una vez que estamos situados en el amor, todo lo que creemos a partir del amor es universal. No podemos creer en el amor a ratitos o en el amor sobre algo o alguien a ratitos. Si amamos las creaciones de Dios, las amamos todas. Bueno, lo voy buscando luego y ya luego lo voy leyendo. Bien.
Párrafo 7. Busca primero el reino de los cielos, porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente. Y no puedes sino operar verdaderamente porque son las leyes de la verdad. Pero busca solo eso, puesto que no puedes encontrar nada más. No hay nada más. Dios es el todo de todo en un sentido muy literal. Un momentito que hay aquí una llamada que vamos a cerrar. Voy a leer de nuevo porque he estado atenta a lo que no estaba leyendo. Busca primero el reino de los cielos, porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente, y no pueden sino operar verdaderamente porque son las leyes de la verdad. Pero busca solo eso, puesto que no puedes encontrar nada más. No hay nada más. Dios es el todo de todo en un sentido muy literal. Todo ser existe en Él, que es todo ser. Por lo tanto, tu existencia en Él, tú existes en Él, ya que tu ser es el tuyo. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la existencia de esta sensación en tu hermano. Esto refuerza el Espíritu Santo en ambos, porque significa que te has negado a darle validez al ego. El amor solo necesita esta invitación y llega libremente a toda la filiación, al ser lo que la filiación es. Cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres. Si nos hemos movido en el ámbito del ego y en el ámbito del Espíritu Santo, en esa incertidumbre de soy o no soy, ahora el Espíritu Santo nos refuerza, porque en el aprendizaje que nos ofrece solo la verdad, y nos ofrece además que veamos la verdad en nuestro hermano, que podamos situarnos en nuestra verdad para poder ver la verdad en nuestro hermano. Así nos habla de la filiación y nos habla del regalo que es la voluntad de Dios en nosotros. Así el Espíritu Santo nos habla de las leyes de la verdad y nos dice que no hay nada más. En Dios no hay dobleces. El ego nos lleva siempre a buscar más allá, a buscar lo que está escondido, lo que aparentemente no está velado. En Dios todo es desde el principio, porque Dios es el principio, Dios lo es todo. Así el aprendizaje al que el Espíritu Santo nos invita es a recordar. El aprendizaje al que el ego nos invita es a olvidar, con conocimientos que no sirven para nada, que no significan sino separación y dolor. ¿Está claro a qué clase queremos ir? ¿Está claro a qué aula de aprendizaje queremos entrar? El aula del Espíritu Santo es llenura, es fácil, es verdadera, es completamente perenne. El aula del ego varía según el día y según la lección que tenga para nosotros. Nosotros ya sabemos eso, así es que elegimos siempre entrar al aula que pone por fuera la paz de Dios. Aquí se enseña solo lo que tienes que aprender, la paz de Dios. Por eso se nos invita a enseñar eso que somos. Enseña amor, pues eso es lo que somos. A ver dónde está el aula del amor. Esta. Aquí se enseña la verdad, la misma aula, sin trampa ni cartón. Buenos días, San Miguel. Ya estamos terminando en esta primera parte, ahora mismo. Dejamos un poquito de aparente descanso para atender a diferentes llamadas de teléfono, gracias, y para ver la idea de conectarnos son las 10:30 en el ilusorio tiempo canario. Las 10:30 van a ser, pues estamos de nuevo a las 11 conectados. En media hora, donde quiera que estés, en media hora estamos conectados.
Gracias, santos hermanos. Comenzaremos la segunda parte en el epígrafe 5, la curación y la inmutabilidad de la mente. Estamos leyendo el capítulo 7, los regalos del reino. Pues hasta un instante santo. Gracias, santos hermanos, bendiciones. Gracias por querer sanar juntos. Gracias por seguir ahí en esa conciencia de lo inmutable. Bendiciones.